Bienvenidas de nuevo a el curso de acrílico online de DC Nails. Esta vez vamos a ver cómo se prepara correctamente nuestra uña natural. Quiero puntualizar que esta preparación se va a hacer tanto si hacemos extensión de acrílico con molde, con dual system o con tip. Lo primero que vamos a hacer, después de haber sanitizado nuestras manos y las de nuestra clienta con alcohol isopropílico, que para mí es lo más adecuado a la hora de desinfectar, limpiar, deshidratar la uña e incluso para luego retirar la capa pegajosa en el caso de que vuestro permanente así lo necesitara, es el alcohol isopropílico, ¿vale? Después de eso vamos a coger nuestro empujacutículas y empujaríamos la cutícula. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de empujar la cutícula de no hacer daño a nuestra clienta. Tampoco tenemos que poner demasiado alto el empujacutículas, o sea, demasiado curvado, ¿sabes? Ni demasiado plano, un poquito curvado, como veis aquí. Es suficiente y tampoco hace falta que lleguéis hasta aquí, ¿vale? La parte de atrás del empujacutículas es para poder limpiar la pielecilla que une la uña natural con nuestra cutícula. Una cosa que yo hago a continuación es coger una broca de punta de diamante con forma redonda y retirar esa pielecilla y lo que me permita esta punta retirar de cutícula. Mucha gente, antes de aplicar el acrílico, lo que hace es limpiar con un cortacutículas la cutícula, la zona de la cutícula. A mí no me gusta hacer eso antes de aplicar el acrílico, porque luego cuando limamos el acrílico, si la clienta tiene la piel muy débil, es posible que sangre. Así que lo único que haría sería retirar, en caso necesario, alguna zona de la cutícula que fuera imprescindible retirar porque me molestaría al trabajar, y si no, solamente empujaría la cutícula y pasaría esta broca, ¿vale? Después cogemos la lima de granulación. Normalmente hay las limas de limar acrílico son de 100 y 180 de granulación. Cuanto más granulación, más fina es la lima. Entonces la de 100 la utilizaríamos, que en este caso es este lado de aquí, la utilizaríamos para limar el acrílico, y la de 180, que es un poquito más finita, la utilizaríamos para preparar la uña. ¿Cómo lo hacemos? Limando la superficie de la uña para quitar la capa grasosa. En este caso yo tengo un pelín de acrílico transparente de una antigua enseñanza que di de manera presencial en la empresa. Y importante, que se me había olvidado, es la uña tiene que quedar a ras y redondeada. Es cierto que a veces os vendrán clientas con la uña larga que quieran alargar aún más su uña. Es importante que antes de dejarle la uña corta y redondeada se lo expliquéis. Le digáis, vamos a coger tu uña natural, la vamos a cortar y la vamos a dejar redonda al ras. ¿Para qué? Para que se adapte mejor el molde o el tip, dependiendo de la técnica que utilicéis, y así haya una mejor duración, se conserve mejor apariencia física en nuestro trabajo. Sin embargo, si esculpes sobre una uña larga, es posible que esa uña larga sea doblada por los laterales y entonces sea más difícil trabajar con ella y os dé problemas. Entonces siempre la uña redonda y cortita, ¿vale? Y después ya terminamos de deshidratar la uña por encima, quitando la parte grasosa y quitando ese brillo natural que tiene, con mucho cuidado también de no dañar la uña, ¿vale? Y ojo al dato, una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer una cosa que llamo los canales de adherencia, canales transversales de adherencia. Eso lo hacemos, por ejemplo, haciendo hacia un lado y hacia otro una especie de limazos. ¿Para qué? Para que los canales que creamos en la uña limando no sean en una sola dirección, lo que hará que al posicionar la estructura de la uña haría que fuera más fácil moverla. Sin embargo, si colocamos la estructura de nuestra uña acrílica sobre una carretera de cruces, va a quedar más fijada, ¿vale? Así es como quedaría la uña preparada para empezar a alargarla.
¿Cuál es la diferencia alargar con molde a alargar con tip? Pues que cuando alargamos con molde, cogemos un poquito de algodón con alcohol isopropílico y limpiamos. Esto lo limpiamos para retirar las impurezas que ha dejado el polvo de nuestra uña, ¿vale? Y posteriormente aplicamos nuestro primer Ultra Bond, ¿vale? Lo aplicamos con mucho cuidado sobre la uña. En el caso de que fuéramos a alargar con tip, no aplicaríamos el primer todavía. Primero limpiaríamos, pegaríamos el tip y luego ya, una vez preparado el tip, aplicaríamos el primer. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora, a continuación, os voy a enseñar a cómo aplicar el molde correctamente. Los moldes más habituales que yo utilizo son estos. Y bueno, hay moldes de todos los tipos y en este caso a mí me parece muy cómodo este tipo de molde. Todos los moldes, da igual la forma que tengan, se usan de la misma manera. Hay muchos vídeos en internet sobre como que esta parte de dentro la ponen aquí debajo o la ponen aquí, o como que hay que cortar unas partes de aquí para que se adapte el molde. Bajo mi experiencia personal, que llevo 11 años en este sector, el molde, si lo sabes poner correctamente, no requiere de hacer absolutamente nada con él. Y eso es pura lógica, porque si no, los moldes ya vienen troquelados de una forma y con determinado espesor. Si hubiera que hacer algún corte o alguna modificación, ya vendría hecho. Y como no viene hecho, es porque nos tenemos que acostumbrar a hacerlo así. ¿Qué hago yo? Primero, junto las puntas de un lateral, ¿vale? Y después, mirad, redondeo. Y abro aquí. ¿Por qué redondeo ahí? Para que no quede muy recto, o sea, muy plano. Hay que tratarlo con sumo cuidado y simplemente meterlo de forma recta hasta que llegue a la zona donde queremos que llegue, ¿vale? Hay algo, que se me va, hay algo que le pasa a mucha gente. Mira, el molde tiene que quedar así, ¿vale? De esta forma. Tenéis que tener en cuenta que la línea que tiene en el centro el molde de aproximadamente con el medio de nuestra uña. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay gente que tiene uñas de determinada forma, como yo, por ejemplo aquí, que tengo mucha carne aquí. Entonces, ¿qué hace la gente? Intenta que el molde llegue y cubra toda la uña natural y tal. No, eso no tiene que hacerlo. El molde tiene que quedar bien y si llega a cubrir toda la uña natural, que la cubra. Si no, si hay algunas partes de la uña que no las cubre porque todas las uñas no son perfectas, que no la cubra. Aquí viene la pregunta del millón. Pero entonces si queda un poquito de carne por este lateral, ¿se va a levantar la uña si toca el acrílico esa parte? No, porque lo que hay que tener en cuenta es no tocar con el acrílico la parte de la cutícula, que eso sí va a forzar al levantamiento, pero es muy difícil que si tú tienes un poquito de carne por este lado que toque el acrílico, eso provea un levantamiento. Por ejemplo, si trabajamos con uñas mordidas, que hay clientas que a lo mejor vienen con las uñas mordidas y su uña natural llega hasta aquí y todo esto es carne, yo recomiendo que imaginemos que nuestra clienta tiene la uña hasta el final y entonces pones la uña, pones el molde donde imaginas que está la carne y esculpes encima. Ahí viene la misma pregunta, pero si ponemos acrílico sobre la carne, ¿no habrá levantamiento? ¿Habrá algún problema de tal? En realidad, si trabajas correctamente las uñas mordidas, no va a haber ningún problema. Sí que es cierto que habrá más dificultades a la hora de llevar esas uñas. Es posible que se levanten antes, que se partan antes, que haya que venir antes al revestimiento, pero es evidente que estamos trabajando con una uña mordida y entonces si la clienta lo que quiere tener es buenos resultados en su uña, primero debe de no morderse las uñas y segundo, si se muerde las uñas y quiere cambiar ese hábito y ponerse uñas acrílicas, tiene que entender que no va a tener las mismas condiciones que una persona que tiene las uñas sanas y cuidadas. Entonces, siempre se dice esto, puede tener más riesgo de levantamiento, más riesgo de filtración de humedades, más riesgo de que las uñas se desprendan y se partan antes de tiempo. Por eso es importante que cuando trabajéis sobre uñas mordidas recomendéis que el primer relleno sea a lo sumo a los 10 días. Y dicho esto,
No me gusta darle muchas vueltas a lo del molde, porque la gente encuentra como muchos inconvenientes a la hora de poner el molde. Fijaros, el molde es muy sencillo, lo repito, lo acercas hasta la uña, ¿veis? Intentas que cuadre y lo pones. No siempre todas las uñas van a cuadrar perfectamente, pero requiere de maña y proeza aprender a utilizar el molde. Es muy importante que trabajéis muchos tipos diferentes de dedos, que esto es a lo que pasa, que cuando estáis aprendiendo primero lo hacéis con vuestra madre, y luego con vuestra madre, y luego con vuestra madre. Cuando vienen 2 o 3 clientas con dedos distintos, de repente no sabéis poner el molde porque os habéis acostumbrado a poner el molde solo sobre una persona. A medida que vaya pasando el tiempo y os acostumbréis a diferentes tipos de dedos, de manos y demás experiencias, os aseguro que vais a ir cogiendo experiencia a esto de utilizar el molde, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto sobre la preparación de la uña, vamos al siguiente curso, que es cómo construir un acrílico sobre uña natural con extensión con molde. A esto se le llamaría uña esculpida.